Grabación en proceso, Shabbat Shalom Javerim y a todos los que nos vayan a ver en diferido cuando ya suba el vídeo a YouTube. Vamos hoy a continuar estudiando, como ya lo decía antes de iniciar, el estudio de las 613 mitzvot. Bueno, ya saben lo que he comentado siempre. Este número es un número simbólico de alguna manera, es un número que no tiene por qué hacernos discutir. Siempre, digamos que una persona diga que no son 613, bueno, puede ser que no sean 613, puede ser que sean menos, que sean más. Eso ya, repito, lo vamos a ir viendo. Y hoy, precisamente en este apartado, nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente, se va a repetir algo que también hemos visto antes, y es como Maimónides desglosó, desdobló o extendió lo que bien podría considerarse un solo mandamiento. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a tomar el 158, ¿no? Empieza esta advertencia con la cual ha sido advertido, en este caso, el Cohen, la persona que sea Cohen, de no tomar una mujer zoná. Aquí está escrito en Levítico 21:7, Isha zoná vahalala lo yikuhu. Efectivamente, cuando vamos a Levítico, este mandato está dirigido a los Kohanim Benei Aharón, a los que son Kohanim descendientes de Aarón. Entonces, aquí volvemos a tocar el tema que ya antes hemos planteado. ¿Qué tanto o qué partes de esa legislación levítica podríamos nosotros o deberíamos nosotros adoptar? ¿Hasta qué punto? Porque sí es verdad que efectivamente existen unos principios que siguen sin duda vigentes, pero hay otros que tal vez ya no se requieren, sobre todo por el hecho de haber desaparecido el tabernáculo en la tierra, que ese es el gran desafío, porque como lo hemos hablado en sesiones anteriores, si tú veías el tabernáculo fijo, físico, allí, palpable, tenías las zonas delimitadas, sabías perfectamente cómo dirigirte y todo lo demás. Sin embargo, cuando ha desaparecido el tabernáculo o el templo en su defecto, ya no es tan palpable, ya no es tan fácil vivir imaginando cosas. Además, eso es una parte, ¿no? Pero a eso sumémosle la introducción del sacerdocio, bueno, de Mashiach, pero teniendo en cuenta lo que hemos dicho que es el sacerdocio, ¿no? La libertad. La libertad con relación al pecado. Eso es un concepto que voy a escribir aquí para los que sean nuevos o de repente no lo tengan tan presente. La palabra que una tiene que ver con libertad, en nuestro sentido, con relación al pecado. Ese es el significado que tiene para nosotros la Kehuna. Digamos que en tiempos pasados y en la vida secular, la Kehuna era el estatus de libre o libertad. Eso era un estatus social, la Kehuna. Entonces, es ahí donde viene precisamente la introducción de que Hashem en sus promesas nos ha dicho, o sea, entre las promesas previas a la entrega de la Torá, está la de Atem tiyu li mamlechet kohanim. Eso es algo que siempre he estado defendiendo. Ustedes serán para mí un reino de Kohanim. O sea que la visión original de Hashem es que fuésemos libres o tuviésemos estatus de libertad. Y siempre lo hemos señalado, la entrega de la Torah se considera, digamos, uno de los mayores faros de la libertad de esa época, de ese entonces, sin ser del todo perfecta, obviamente. Y de eso se encarga la carta a los hebreos, de recalcar que todos estos conceptos de libertad pudieran ser pedagógicos, de alguna manera funcionales, pero no perfectos. Entonces, hoy, repito, la Kehuna para nosotros es libertad con relación al pecado. Entonces, si hoy nosotros podemos decir con total libertad que estamos haciendo parte, o por lo menos estamos siendo preparados para ser parte de ese Mamlechet Kohanim,
de ese reino de gente libre. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de la materialización o realización de dicha promesa? Esa es la pregunta que tendríamos que nosotros plantearnos de fondo. En el pasado ya sabemos que en el pasado, o sea, escribo aquí abajo, en el pasado, ser Cohen representaba atender los lineamientos, digamos, especificados en Levítico, bueno, en la Torá en general, porque no vamos a decir que ahora está en un solo libro, en la Torá en general, relativos a sacrificios, Tohorá, esta palabra ya saben, lo traduce en pureza, pero no me gusta mucho, Tohorá, el estado de actitud delante de Hashem, sacrificio, Tohorá, ofrendas, el propio templo, la abodá, que es el servicio, etc. Eso estaba allí, o sea, estaba circunscrito a esto, pero también hay que agregarle dentro de la Tohorá, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, inclusive la conducta. La conducta, y esto tenía unas restricciones bastante fuertes en lo que sería nuestra opinión de hoy. O sea, lo que nosotros pudiéramos opinar hoy, diríamos, es una restricción bastante fuerte. ¿Cuáles son, por ejemplo, con quién te casas? ¿Con quién te podías casar? ¿Ok? ¿Quiénes, digamos, podían ser parte del duelo y quién no? O sea, que no es que podrías hacer lo que a ti te viniera en gana, sino que tenía unos condicionamientos. Según el grado de responsabilidad, pues así va a ser el grado de, entre comillas, limitación. Entonces, lo que tenemos que nosotros acostumbrarnos de pronto a procesar o a pensar es, son las limitaciones o restricciones, luces de libertad. Esto se parece mucho a cuando Mashiach dijo, por ejemplo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Por mucho que para una persona, un incrédulo, ya no vale la pena decir gentil, sino un incrédulo, porque ahí caben judíos y gentiles. Para un incrédulo la vida puede estar tasada en éxitos de este orden, es decir, los bienes que posees, las comodidades que posees, etcétera. Pero entonces resulta que esos cánones de libertad no son los que a nosotros nos van a calificar como libres. Por eso estoy haciendo esa salvedad, que para nosotros la libertad no puede ser sinónimo de libertinaje, sino que tenemos que verla siempre en función de las limitaciones y restricciones. ¿Serán estas cosas que a veces el mundo llama restricción o limitación más bien luces de libertad? Yo creo que la respuesta es sí, porque es como lo dicho, por ejemplo, y por eso empezado a hablar de las emociones, porque todos nosotros, y es aquí donde empiezo ya formalmente a hablar del tema, tenemos que saber que somos entidades biológicas constituidas por químicos, por hormonas y por la interacción de todas estas cosas. Somos como una especie de enjambre de elementos bioquímicos, biológicos y químicos. De esas interacciones, cada uno de nosotros percibe inclusive la realidad de manera distinta. Ya lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, con el tema de los desafíos o retos de esto, de qué color es el zapato, de qué color es la camisa, de qué color es el paisaje. Y resulta que lo que yo veo azul, de pronto el otro lo ve verde. Y son, ¿por qué vemos colores diferentes? ¿Por qué olemos diferente? ¿Por qué saboreamos diferente? Cada uno, entonces, dentro de esa gama, dentro de esa configuración química, biológica, tiene su propia percepción subjetiva del mundo. Pero al decir subjetiva no lo digo negativamente, es una realidad.
De hecho, estaba, no sé por qué, pero ahora lo entiendo. Yo creo que nada es casualidad, definitivamente. Cuando estamos dentro de la escritura, cuando estamos estudiando. Toda esta semana me pareció muy extraño. Me vino la inquietud precisamente de leer sobre neandertales, Homo sapiens, todas estas cosas que se hablan mucho en el argot del evolucionismo. Y me causaba gracia porque las últimas publicaciones científicas están demostrando que no tiene sentido hablar de que habían especies humanas o evolución. O sea, está clarísimo ya. Porque resulta que, estrictamente hablando, si nos ponemos con la lupa biológica, cada uno de nosotros es una especie de humano. Mira qué profundo es esto. Desde ese punto de vista, repito, cada uno de nosotros es una especie humana. ¿Por qué? Por lo que he dicho ahora, por la configuración que tenemos biológica y química. ¿Sabes? Entonces, somos diferentes especies. Ahora, influye muchísimo, inclusive el ambiente. Existe, ya saben, lo que se llama la epigenética y cómo el medio ambiente puede influenciar y configurar nuestra biología. Imagínate, somos como de plastilina, biológicamente hablando, ¿no? Somos moldeables de muchas maneras, con ciertos límites, claro está. Entonces, yo quiero que entendamos esto porque eso es lo que somos humanamente hablando, ¿ok? Somos humanamente hablando. Efectivamente, el color de la piel, el cabello, la cantidad de cabello, la cantidad de grasa que tenemos en la piel, son cosas genéticas. Pero ¿qué pasa? Que de esa genética, de ese presupuesto con el que cada uno de nosotros viene a este mundo, sin pedirlo y sin saberlo, desarrollamos la interacción con la realidad. Esas interacciones van creando en nosotros lo que llamamos luego emociones, pulsiones, impulsos, instintos y todo esto, ¿no? Entonces llego al tema. Imagínate pues un niño viene sin ningún tipo de censura, como diría Freud, sin ningún tipo de censura de la realidad, y el niño, pues, de su propio instinto, de su propia percepción, se le da por probar algo o por meter las manos en algún lugar o hacer alguna cosa. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Ponerle límites. ¿Qué pasaría si a ese niño no le ponemos límites? Bueno, básicamente se va a morir, porque no conoce los peligros, y eso es algo muy tremendo. El concepto de peligro no lo conocemos cuando nacemos. Tal vez intuitivamente tenemos alguna noción de lo que es una amenaza, pero no tenemos toda la paleta de lo que es la amenaza y el peligro, ¿no? Esas son cosas que nos las van enseñando los que han estado antes de nosotros y nuestra propia experiencia. Hay veces que por mucho que nos digan las cosas, simplemente no nos entra en la cabeza. Y aquí hay un tema interesante, no es porque seamos rebeldes, no es porque seamos testarudos o seamos cualquier cantidad de cosas, simplemente no lo ves, porque tu cabeza, tu materia gris no da para eso. Y esto lo digo con la confianza de que es una realidad, pero nunca para que nadie se venga a aprovechar de esto, ¿no? Porque eso sería una fatalidad. Yo le pediría a Dios que juzgue a la persona que quiera aprovecharse de estas cosas para esconder su manera de actuar y su rebeldía natural, ¿ok? O sea que esto es simplemente hablar de nosotros como seres humanos, pero no para buscar excusas. Ojo. Entonces, volviendo al tema del niño, así vamos creciendo, ¿no? Se nos van poniendo límites, se nos van poniendo horarios, controlar el esfínter, como todos lo hemos pasado, lo hemos vivido, y vamos adquiriendo ese dominio sobre nuestro cuerpo. Y estamos hablando, repito, de manera universal, todavía no hemos entrado a la Torah ni siquiera. Son cosas de lo que es ser humano civilizado, le llaman hoy. Porque ¿qué decimos de una persona incivilizada? Bueno, que se hace pis en la calle, que se hace popo en la calle, que come y no se limpia, que come con las manos sucias. Eso le llamaríamos hoy incivilizado. Es una persona no educada, no culta. Y luego pues vienen otros niveles de cultura, que si nunca te enseñaron a hablar en voz baja, sino que todo lo dices gritando, bueno, ya luego llegarás al momento en que entenderás que andar gritando no es cultura, no es culto. Eso de andar vociferando y diciendo, hay que ser
moderados, controlados, limitados y todo esto. ¿Qué pasa? Pues que el mundo actual lo que está haciendo es romper esos límites y está prometiendo una libertad, que eso hemos hablado también en el estudio de Efesios, pero esa libertad, como bien lo dije en ese estudio, ¿qué está representando? Está representando la destrucción de lo que es la dignidad, de lo que es la cultura, de lo que es los límites propios, ¿no? Entonces, ya ahora sí, llegando a la Torá, nos vamos a encontrar, repito, con otro nivel. Entonces, voy a tratar de esquematizarlo de esta manera. Más o menos así. Voy a poner aquí el ser humano natural, ¿ok? Natural pecaminoso. Luego, asciende bajo esos parámetros que haya mencionado, llega a un umbral donde vamos a hablar de ser humano civilizado, básico, modo básico, ¿ok? Básico. Luego vamos a trazar otra línea, otra especie de escala, por decirlo así, que vamos a hablar de ser humano culto, cultivado. Cuando decimos culto es cultivado, es decir, que has cultivado modales, que has cultivado eh, más límites, básicamente. Y por encima de esto es cuando nosotros tenemos que comprender que viene nuestra Torah. Como le he dicho hace poco, ¿no? Torah tziva lanu Moshe, Morashá Kehilat Yaakov. Torah nos ha ordenado Moshe una herencia de la congregación de Jacob. Aquí sería ser humano en Torah. El ser humano en Torah, y en eso acertaba el Midrash correspectivo sobre el tema que decía que el ser humano sin la Torah llegaba a caer por debajo de los animales. Es decir, que el destino de un ser humano, cuando no está dentro de estos límites de la Torah, es ir cayendo y va cayendo, que es lo que hemos observado, hasta que llega a este estado básico, pero vamos, básico de básico, primitivo, o simplemente, vamos a ponerle aquí, ser natural, pecaminoso y cautivo, sin ningún tipo de criterio, de razón. Por eso la carta de Pedro nos dice que el ser humano convencional puede llegar a terminar como un animal irracional, nacido para presa y destrucción. Pero mucho de ello viene basado en la pésima administración de sus emociones, de sus sentidos y de todas esas cosas que hemos hablado ahora, procesos bioquímicos, hormonales, de la periferia del cuerpo, etcétera. Entonces, el estudio de la Torá, de las cosas que primeramente nos enseña es ser consciente de esto, ser consciente de que venimos al mundo con un daño. Vamos a escribir otro atributo que está en la Torá, en la carta a los romanos, es destituido de la gloria de Dios, para que se entienda. Ese es el estado básico con el que venimos a este mundo. Luego, nuestros padres, nuestra cultura nos llevan de pronto a este nivel básico de límites, de lo que es civilizado. Ya si de repente podemos acceder a una mejor educación, de pronto a veces viajamos y el viaje nos da alguna experiencia, nos vamos cultivando en cosas, en otros saberes, en otros conocimientos que de pronto antes no teníamos. Pero por encima de todas estas cosas, el objetivo superior es el ser humano en Torah, y ya si eso le subimos la escala, vamos, tenemos que decir aquí el ser humano con Ruach HaKodesh, que, repito, nunca pudiéramos llegar a pensar que una persona con Ruach HaKodesh sea distinta o demasiado diferente de lo que es un ser humano en Torah, por ejemplo. O sea, hay que ponerlo a este punto, ¿no? El Ruach HaKodesh está por encima de la Torah, claro está. Porque sencillamente el Ruach HaKodesh es una especie de intervención quirúrgica extrema. La Torah, haz de cuenta que es como cuando vas al colegio, ¿no? Y bueno, vas aprendiendo un poco al ritmo, a lo que vas. Pero haz de cuenta que tienes un tumor aquí en el lóbulo frontal que te impide aprender, y viene Dios, pues interviene y te quita ese tumor o ese impedimento, y ahora ves claramente todo. Ese es el velo del que habla la Escritura. Ese es un velo que, dice bien Pablo en 2 Corintios, solo por Mashiach es quitado. Aquí no cabe ni toda la Torah del mundo que quieras estudiar, aunque la leas en hebreo, en arameo, en griego, lo que sea.
este es un velo que solo por Mashiach es quitado. Así que grabémonos esta escala, por decirlo de manera, y no repito nunca para ir a usarlo como un instrumento de humillación o de mirar a alguien como inferior, no. Es saber en qué estamos y dónde estamos, nada más, para nosotros mismos, no es para compararnos con otro, para nada, cuidado. Y entonces, volviendo al mandamiento, retomando lo que estaba diciendo ahora al principio, estamos analizando esa primera prohibición que tenían los que pertenecían a la Kebuná del orden del Levítico, y estamos atendiendo esta primera mitzvah de hoy, que es, repito, no tomará una mujer zoná. Antes, aquí lo hemos mencionado, el versículo 7, Isha zoná bahalala lo yikahu, veisha gerusha meishah lo yikahu, kikadosh hu lelohav. Una mujer que es zoná. La mujer zoná, acuérdense que es promiscua. La mujer zoná, más allá de prostituta, que ya es evidente que lo es, que ya ni al caso, es obvio, es lógico. Pero recuerden que la mujer zoná es la que no necesariamente es prostituta, pero su conducta es estar acostándose con diferentes hombres, por puro placer. Porque hoy me gustó este y mañana ya no, y pasado me gusta el otro, y luego otro, y así va por la vida, acostándose con quien le viene de gusto. ¿Por qué? Básicamente porque no tiene límites, porque lamentablemente hay que decir, todavía está cautiva. O sea, una mujer zona, por ejemplo, imagínate ahora gráficamente, ahora creo que lo podemos entender gráficamente. Una mujer zona está en esta escala, ¿ok? Está en esta escala, una mujer zona, por decirlo así, y un cohen, por lo menos, está aquí. Por lo menos, un cohen está llamado a vivir dentro de los lineamientos de la Torá. Entonces, en esta diferencia gigante, evidentemente no hay compatibilidad, no la hay. O sea, es imposible que la haya, porque una persona que ha llegado a la que es una en Torah ha aprendido, por lo menos humanamente, unos límites, un manejo de su propio cuerpo que una persona que todavía está en cautividad no tiene. Entonces, por eso, la primera advertencia que recibe un Cohen, un hijo de Aarón en ese momento es, no vas a tomar como mujer a alguien que sea zoná. O sea, primero de todo, ¿no? Porque imagínate, la mujer zona precisamente es la que menos límites tiene, es básicamente, y con el respeto que quede, hay que decirlo, es la conducta de muchas mujeres incrédulas del día de hoy. Aquí yo les puedo decir que aquí lo que se ve en Europa es impresionante en comparación con lo que se ve en América. Hagan de cuenta que tal vez se vean las mismas cosas que allá, pero aquí es todavía más descarado. Es impresionantemente descarado. En América todavía se ve, sí, pero todavía hay como cierto pudor de hacerlo tan público y tan evidente y como si fuera normal. Aquí hay cosas muy pesadas, ¿no? Entonces, una mujer zona es la que menos límites le pone. Te puede decir, mira, pues a mí me da igual, si tú puedes creer lo que quieras, pero yo quiero estar contigo hoy. Y ya está, ¿sabes? Y luego ya está. Y no me importa ningún compromiso, no me importa nada, solamente quiero casar, como dicen vulgarmente, ¿no? Y ya está, punto. Pues eso es una provocación precisamente a esta escala de impulsos humanos pecaminosos. Es una provocación. Vamos, te lo está poniendo en bandeja de plata. Pero un cohen, una persona libre, sabe que no puede caer tan bajo, que no puede ser presa de sus emociones, de sus impulsos, de sus deseos y de estas cosas que le pasen por la cabeza. No puede. Y estamos hablando humanamente. Ahora imagínate tú si a esto lo comparamos con el Ruach HaKodesh. Vamos, que es que aquí no hay ninguna compatibilidad. Y sin embargo, no deja de existir la provocación, porque eso es importante entenderlo. Podemos llegar a tener Ruach HaKodesh y todo esto, pero Ruach HaKodesh no va a anular por completo nuestra estructura pecaminosa. Si alguien dice que Ruach HaKodesh le ha anulado por completo el aparato impulsivo humano, es que está exagerando o está engañado. ¿Sabes? O está exagerando o está engañado, pero no puede. Porque eso es como tenderse una trampa a uno mismo.
no podemos andar negando esa naturaleza, pero sí tenemos que también confesar que esa naturaleza es pecaminosa y es mala, y hay que mantenerla limitada, y hay que aplicarle los juicios de la Torá que se merezca y que haya lugar, ¿vale? Pero nunca decir, es que ahora como tengo Ruach HaKodesh ya no tengo ningún tipo de tentación ni se me mueve el piso, cuidado, ¿no? Porque luego cuando vas por la vida, cuando vas viviendo cosas, pues te vas enfrentando a nuevas cuestiones que tal vez antes no te imaginabas que existían. Porque eso es otra cosa. Yo en algún momento, ¿qué te puedo decir? En algún momento he dicho, bueno, yo no tengo así ningún tipo de tentación o algo, pero claro, luego cuando avanzas en la vida te vas enfrentando a cosas y dices, vaya, por aquí a metros porque por ahí no, ¿sabes? Y así sucesivamente. Dice, puede que sea lógico, pero eso corre como para hombre y mujer. Bueno, eso vamos a hablar ahora, porque precisamente de las cosas que implicaba, y eso es lo que estamos estudiando ahora, las cosas que implicaba este sacerdocio levítico, el que estamos hablando, esta kehuná, me gusta mejor decir la palabra en hebreo, esta kehuná, era que solo eran los hijos de Aarón. No había esta aplicación de restricciones para las mujeres, porque las mujeres no eran diríamos, Kohanot, no había mujeres Kohanot. Esto es interesantísimo, ¿no? Eso así que es un tema grueso que vamos a dejar luego. Yo quiero terminar primero de revisar la implicación de lo que estamos estudiando con esta mitzvah y luego hacer el análisis, la reflexión, que repito, casi no se hace, de cuál es la diferencia con la que es una en Mashiach. Por eso son cosas interesantísimas. Entonces, primera restricción, no vas a tomar la mujer que más fácil se te está ofreciendo y no te pone ningún tipo de límites. Olvídate, huye de ahí. Una halalá. Este concepto es interesante, el de halalá, porque no está perfectamente definido. Hay algunos que opinaban, y puede estar por ahí el asunto, pero repito, no lo asevero. Pero desde hace, bueno, desde mucho tiempo, de siglos, se ha dicho que esta era una mujer profanada. Una halalá es una mujer profanada, en este caso se asociaba a una mujer que había sido tal vez abusada o violada. Y repito, aquí no estamos para discutir si eso es justo o no es justo. Es la Torá, es la ley de Hashem sobre sacerdocio. Porque es que a veces nos pasa esto, ¿no? Nunca podemos nosotros ponernos a discutir desde lo que nos sentimos nosotros con relación a lo que está escrito en la Torá. Porque no tenemos arte ni parte en ese mundo. No somos levitas. O sea, si no se quejaron las mujeres de esa época, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos hoy? ¿Sabe? Pero a veces pasa esto, ¿no? Surge este espíritu a veces ultrafeminista o muy igualitarista, que no tenemos que andar pensando en igualitarismos. ¿Para qué? O sea, yo no le encuentro el sentido, ¿sabes? Entonces una mujer a decir, pero eso es injusto, porque yo qué culpa que me violaron. A ver, nadie está diciendo que tengas culpa o no, simplemente que para una persona Cohen no podía ser, punto. No hay que buscarle culpas, ni equilibrios, ni igualdades. Simplemente Dios decía que así no podía funcionar. Él sabrá por qué. Y ya está, eso era algo que solo los Kohanim tenían que aprenderlo, ¿vale? Básicamente. Bien, luego de la halalá, que repito, puede estar por ahí, pero de hecho la palabra halalá viene del verbo halal, que es profanar, que es perforar, inclusive que lo hemos hablado antes, en algún momento, bueno, Hilul Hashem. Entonces está empezando por ahí la zona y la halalá. Puede ser que alguien diga que una mujer halalá simplemente es una mujer profana, o sea, una mujer, por ejemplo, no israelita, podría ser también. No vamos a reservar todo el tema de la violación. El tema de la violación es sensible, claro está, pero que es plausible también. Pero que también puede ser, oye, una incrédula, o sea, una persona totalmente profana, que no le interese para nada aprender de la Torá ni cosas por el estilo. Luego viene otro tema interesante, una mujer que sea grushá. Cuando dice grushá, que es divorciada o repudiada más exactamente, esto de alguna manera concatena con la idea de halalá en cierto modo,
en el sentido de que sea una mujer de afuera, incrédula, porque la única manera en que una mujer en Israel fuera Gerushá, o fuera, sí, existiese una mujer Gerushá viva, es que sea del extranjero. Porque acuérdense que la causal válida para el divorcio entre el pueblo era la inmoralidad sexual. Ahora, como también he explicado y vale la pena recordarlo, podría como mucho llegar a pasar que un hombre como José despidiese a su mujer, le diese repudio en secreto por no de pronto reunir todas las pruebas o no poder demostrarlo, pero que es evidente, mira, esto no lo puedo soportar dentro de lo que humanamente razonamos. No me voy a creer esta historia de que Dios te embarazó o de alguna manera engendraste allí al Mashiach. Mira, hasta que vino Dios y se le apareció a José, pero dice el Evangelio que él la iba a dejar en secreto. Entonces, la Torá dice que la mujer adúltera era apedreada. ¿Pero cuál? La que era sorprendida o aquella a la que se le podía demostrar la culpabilidad. Pero podía pasar que de repente el hombre, al ver la infidelidad, no necesariamente estaba obligado a ir a apedrearla, pero sí le podía dar el repudio. Entonces, la única manera, repito, es esa. La otra es que sea extranjera. Una mujer repudiada del extranjero que haya venido a vivir, supongamos que de pronto se ha convertido, puede ser, como para que resulte candidata. Y aún así, con todo y esto, Hashem le está poniendo una restricción. Una gerusha no la puedes tomar. Y luego dice, porque es santo para su Elohim. Hemos hablado de esto de Kadosh, ¿no? La distinción, el hecho de ser distinguible, porque aquí llegamos a otro punto muy importante que vale la pena notarlo. El ser humano en Torah viene a ser un representante de Dios ante la humanidad. Representa a Dios ante la humanidad. Así que es una responsabilidad tremendísima. Un ser humano en Torah debe saber que representa a Dios ante la humanidad. Eso es lo que significa o implica ser Kadosh. No es solamente decir santo y ahora me cuido de todo y ahora no me contamino con nada. Va más allá de eso. Tienes que saber que en todo momento está representando a Dios ante la humanidad, porque precisamente en esto se va a notar que somos luz al mundo. Pero como bien dice la carta de Pedro, bueno,